En nuestro mundo, durante cada era de nuestra historia, han existido criaturas que superan la imaginación humana, desde el pingüino asesino del periodo Cetácico hasta un unicornio de verdad. Así que quédate para ver a estas 10 criaturas míticas que existieron en la vida real. Número 10. El pingüino asesino. El Hesperornis era una especie de pingüino que existió en la era del Cretácico, adaptándose a las gélidas aguas de Norteamérica. Este animal alcanzaba los 2 metros de longitud y contaba con un cuerpo aerodinámico similar al de un torpedo. Al tener las alas atrofiadas, no podían volar, se desplazaban con sus enormes patas, y su pico dentado con dientes curvos hacia adentro estaba diseñado para apresar a peces escurridizos. A menudo se les solía encontrar en aguas poco profundas, donde buceaba a profundidades superiores a 20 metros. Sin embargo, también podía asaltar a sus presas usando su color oscuro como camuflaje en las aguas turbias. Gracias a su mordida firme, era capaz de atrapar a los peces más veloces e inalcanzables. Se le consideraba el leopardo marino del Mesozoico, compitiendo con tiburones primitivos y reptiles acuáticos jóvenes. Los fósiles hallados de esta especie muestran marcas de mosasaurios gigantes, que eran sus principales competidores y enemigos. Número 9. El unicornio. En la antigua Euroasia existió un animal conocido como el Asmotherium, famoso por su imponente cuerno de 2 metros y su imponente figura. Este cuerno, hecho de hueso recubierto de queratina, se asemejaba al de un rinoceronte de gran tamaño. Este coloso pesaba alrededor de 5 toneladas, superando al elefante asiático. A diferencia de los rinocerontes actuales, su estructura frontal les permitía embestir a depredadores como lobos gigantes y humanos primitivos. Estos seres eran principalmente herbívoros que comían pasto y hojas de los árboles. Se cree que junto a los humanos de la época, que lo representaban en pinturas rupestres, inspiró las leyendas del unicornio en Asia Central. Sin embargo, desapareció hace casi 29.000 años, probablemente debido a la presión humana, dado que la batalla por el territorio llevó a los humanos a enfrentarse a esta criatura, que al ser desafiada pudo haber sido cazada por necesidad, territorio o su valioso pelaje para abrigarse del frío. Número 8. La muerte plumosa. El Therizinosaurus habitó hace 70 millones de años en los desiertos de Mongolia, conocido por sus garras de hasta 1 metro de envergadura, siendo las más largas entre todos los animales terrestres hasta ese momento. Tenía un cuello extenso y un cuerpo robusto, recubierto con plumas gruesas. Con sus 6 metros de altura, su presencia era comparable a la de un tiranosaurio rex, pero era herbívoro. Este ser no pretendía hacer frente a sus congéneres u otras especies carnívoras, sino que contaba con una defensa impenetrable. Era capaz de desarmar a un Torvosaurus de un solo golpe, siendo este el pariente lejano del tiranosaurio rex. Aunque era un dinosaurio pacífico y lento, su apariencia lo hacía ver casi indestructible. Un dato curioso es que en Jurassic World Dominion fue presentado de manera extremadamente agresiva, pues su aspecto engañaba al espectador sobre lo letal que podía llegar a ser. A pesar de su naturaleza, su apariencia intimidante le otorgaba un extraordinario tiempo de reacción ante cualquier ataque. Número 7. La libélula gigante. La meganeura era un insecto que podía compararse con alguna de las aves más grandes del planeta. Esta especie habitaba hace 300 millones de años en los bosques pantanosos de Europa y tenía una envergadura de 70 centímetros, similar a la de un pequeño buitre. Su cuerpo, protegido por segmentos articulados, contaba con ojos compuestos que sumaban 30.000 lentes, lo que le proporcionaba una visión de 360 grados. Además, era una maestra de las acrobacias aéreas, cazando insectos y pequeños anfibios en pleno vuelo, utilizando patas espinosas que formaban una trampa para sujetar a sus presas. Su comportamiento alimenticio y de defensa territorial a veces la llevaba al canibalismo. Se han encontrado fósiles con marcas de otros ejemplares de meganeura, sugiriendo que se atacaban entre sí. Este ser fue el mayor depredador aéreo antes de la llegada de los pterosaurios. El 35% de oxígeno en la atmósfera les permitía a los insectos de la época crecer de manera colosal. Hoy en día la calidad de oxígeno ha cambiado tanto que los insectos ya no superan el tamaño de una mano. Número 6. El anfibio colosal del polo.
El Colosuchus existió hace 120 millones de años en los ríos antárticos. Este gigante anfibio medía 5 metros de largo y se asemejaba a una enorme salamandra. Poseía una cabeza de 1 metro con mandíbulas similares a las de un cocodrilo. Su piel estaba blindada, lo que le proporcionaba una defensa efectiva contra depredadores como el Australovenator. Este gigante era un experto de emboscadas, esperando bajo el agua como haría un cocodrilo contemporáneo. Su mordida succionadora le permitía atrapar peces y crías de dinosaurios. Además, no era nada raro para ellos practicar el canibalismo. Según se deduce de los fósiles, muestran marcas de dientes de su propia especie, y tomando en cuenta su tamaño, este amigo de aquí pudo haber sido el Godzilla de su época. Número 5. El milpiés colosal. Estos animales podían medir hasta 3 metros de largo y 50 centímetros de ancho, y contaban con 30 pares de patas con garras, útiles para trepar troncos o superficies que quedaran en lugares demasiado altos. Este animal poseía un exoesqueleto blindado de 3 centímetros de grosor, lo que le permitía sobrevivir ante cualquier ataque o defenderse de la mejor manera posible. Este gigante era un herbívoro capaz de devorar toneladas de vegetación al año. Además, su método de defensa era algo peculiar, ya que podía enrollarse como un armadillo, permitiéndole recibir ataques potentes sin recibir daño, y podían sostener esta posición lo que fuera necesario hasta que el depredador se fuera. Pero no eran invencibles, ya que sí habían depredadores capaces de acabar con ellos, como lo eran los anfibios gigantes, quienes tenían las capacidades suficientes como para penetrar esta fuerte táctica de defensa. Un dato curioso es que fue el invertebrado terrestre más grande de la historia, y su tamaño se debía al oxígeno atmosférico que había en ese momento, muy similar a lo que pasó con las libélulas. Número 4. El lobo gigante. Este ejemplar existió hace 36 millones de años en las vastas llanuras de Mongolia. Este mamífero carnívoro, que medía 4 metros de longitud y pesaba aproximadamente 1 tonelada, fue el más grande de su tipo en la Tierra. Su mandíbula alcanzaba los 80 centímetros y poseía dientes diseñados para pulverizar huesos. Aunque sus patas eran cortas, tenía una musculatura robusta, brindándole más potencia que rapidez. Además, destacaba como un carroñero dominante, robando las presas de otros depredadores y actuando como un cazador sigiloso. Su dieta era omnívora, comiendo desde tortugas gigantes hasta frutas duras. Solo se ha hallado un cráneo, así que su cuerpo se ha reconstruido en base a parientes como los hipopótamos. Es posible que inspirara mitos sobre demonios desérticos en Asia, luego de que se encontraran distintas calaveras de enormes animales que vagaban por los desiertos y que eventualmente se hallaron muertos. Número 3. El cerdo del invierno. En las llanuras de Euroasia habitaba un animal que alcanzaba los 2 metros de altura y pesaba alrededor de media tonelada, similar a un oso. Sus mandíbulas, con colmillos de 15 centímetros y muelas adaptadas para triturar huesos, incluían un cráneo reforzado preparado para embestir frontalmente a sus presas en batalla, y cuando se encontraba en peligro utilizaba este formidable cráneo como un rinoceronte. Sus largas patas le permitían alcanzar velocidades de hasta 40 kilómetros por hora. Además de cazar en manada, era un carroñero muy agresivo, saqueando comida en descomposición o las sobras de otros compañeros que dejaban después de cazar. No dudaba en robar cadáveres, incluso de grandes felinos como el diente de sables. Este gigante era definitivamente conocido por su poderosa mordida, capaz de triturar cráneos, y algunos ejemplares mostraban cicatrices de heridas infectadas, lo que sugiere que llevaba una vida bastante violenta. Número 2. El pájaro del terror. Hace aproximadamente 20 millones de años, en las pampas de Sudamérica, existía el ave del horror. Este era un ser similar a un avestruz malévolo, alcanzando una altura de 3 metros con un pico en forma de hacha que medía 45 centímetros, con garras curvas que le permitían desgarrar la carne de manera similar al de un raptor. Número 1. El depredador hidráulico.
En los océanos tropicales alrededor del mundo, vivía un ser de 6 metros de longitud, cubierto con placas óseas de 5 centímetros de grosor. Además, sus mandíbulas poseían una fuerza descomunal de 5000 kilos, comparable a la de un cocodrilo multiplicada por 10. Esto significa que si este animal te mordía, era capaz de perforar huesos y partir un brazo en dos. Con la fuerza natural de sus mandíbulas, podían romper cualquier cosa que se les interpusiera, desde un ser humano hasta un tiburón blanco. Lo curioso es que no contaba con dientes reales, sus bordes óseos se asemejaban a cuchillas de guillotina, lo que era aún más aterrador. Su ataque se generaba por succión, abriendo su boca en 15 milisegundos, generando un vacío capaz de absorber peces enteros. Aunque se pensaba que era lento, estudios recientes sugieren que podía alcanzar ráfagas de velocidad de hasta 50 kilómetros por hora. Y hasta aquí el video de hoy. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios cuál de estos increíbles animales te gustó más. Y obviamente no olvides compartir el video, darle like para más contenido como este cada semana. Sin más, nos vemos en el siguiente video.